Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermano Benjamín y toda su familia. Fíjense que les tengo una mala noticia. En todo este año ya no voy a predicar otra vez, sino hasta el próximo año. Sí, es que vamos a ver. Pero estoy más triste porque no voy a ver a Jenny sino hasta el otro año también, ¿verdad? Entonces, pero estamos aquí contentos ya, gozándonos en el Señor. Y ahora quería yo preguntarles, si alguien te llegara a preguntar, vea, si alguien te llegara a preguntar, ¿qué necesitas para vivir? ¿Qué diría, vea? ¿Qué necesitas para vivir? Tal vez tú dirías, pues salud, agua, vea, comida, pues oxígeno, vea, un corazón palpitante es lo que uno pensaría. Tal vez si le preguntamos a un niño, pues diría, pues mis videojuegos, ¿verdad? O mis carritos, o mis muñecas, o mi mamá, ¿verdad? Para poder vivir. Ahora, y si le preguntamos a un abandonado en una isla, pues diría, pues arco y flecha para cazar, o una caña, ¿verdad? De pescar, o una red para pescar. Tal vez alguien respondería, rollo de papel, por favor, dirían. Y cuando llegó a tener hambre Jesús, después de haber ayunado, ¿qué le sugirió el tentador y qué le respondió nuestro Señor? Entonces vamos a ir para allá. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el mensaje de hoy se titula así, no solo de pan vivirá el hombre, vea. Ese es el título, no solo de pan vivirá el hombre, vea. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando hace ya varios años, en un concurso, vea, una persona que participó en una isla desierta, pidió que entre las pocas, porque nada más podían tener poquitas cositas, unas 3 cosas que podían ellos llevar. Entre las cosas que él pidió fue una Biblia. Entonces sí, o sea, como él pensó luego, o sea, voy a estar abandonado ahí, nada más puedo 3 cosas, y en vez de andar pensando rollo higiénico y cosas así, una Biblia, dijo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo les quería preguntar, ¿de dónde sacó esa respuesta nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde la sacó? Ahí tal vez en sus Biblias tengan ahí la referencia. Pues citó, vean, la palabra de Dios. Y la aplicó a su vida, la aplicó, ¿verdad?, a esos momentos que él estaba sufriendo. Y la supo aplicar, ya que cuando la palabra de Dios menciona eso, lo menciona con respecto al pueblo de Israel en el desierto. O sea, cuando lo menciona Deuteronomio, y no la estaban pasando muy bien. Entonces, veamos primero, antes de ir a Deuteronomio, veamos primero cómo se encontraba Jesús en el desierto, ahí mismo en Mateo 4, pero el versículo 1 y 2, Mateo 4, 1 y 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, vea. Bueno, yo conozco unos, vea, que si yo me alargo aquí la predicación, ya tienen hambre. Pero no hablemos de eso para que no les dé hambre, ¿verdad? Pero entonces uno puede ver cómo él estaba, vea, es decir, con un cuerpo ya afligido, con hambre, ¿vea? Después de haber ayunado. Ahora Jesús, vea, fue puesto a prueba en el desierto, porque eso se trató, a prueba en el desierto por 40 días. Ahora veamos la referencia bíblica que Jesús aplicó a sus circunstancias. Y cuando estaba yo escribiendo esto, que se me apaga la computadora. ¡Ay! Dije, ya estoy pasando yo por un desierto, ay, sí, como ellos, ¿no? Y es que de eso se trata el mensaje del día de hoy, que aprendamos a compaginar los desiertos por los cuales pasó el pueblo de Dios con nuestras vidas, para que aprendamos a aplicar esas referencias bíblicas a nuestras circunstancias, así como lo hizo Jesús. Entonces, sobre todo, que aprendamos a pensar como Dios. ¿A qué me refiero? Es decir, que pensemos que Dios tiene una razón
una razón, un objetivo, un propósito por todos los desiertos que permite que pasemos en nuestras vidas. ¿Verdad? Hay una razón detrás de eso. Entonces lo voy a repetir. O sea, al final de cuentas es de que aprendamos, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito cuando estamos pasando por esas cosas malas. Le quería preguntar, ¿quién fue el que llevó al desierto a los hijos de Israel? Dios, ¿verdad?, por mano de Moisés, pero fue Dios. ¿Quién fue el que llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo, es lo que dice en Mateo 4:1. Si se fijan, y lo hizo con un propósito. ¿Verdad? Entonces, con ese limpio entendimiento, leamos el párrafo donde Jesús citó lo que le dijo al diablo para callarlo. Y enfatizó esto último, ¿verdad? O sea, que lo dijo, ¿para qué? Para callar al diablo, ¿verdad? Enfatizo eso, ¿verdad?, para que nosotros hagamos lo mismo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 8, vamos a ver del versículo 1 al 3. Versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Dónde está Deuteronomio? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sí. Deuteronomio, ¿verdad? Yo sé que hay personas que les gusta ponerle nombres bíblicos a sus hijos, pero Deuteronomio no, ¿verdad? No, Deuteronomio no. Espero que no haya ningún Deuteronomio aquí, ¿verdad? Que significa repetición de la ley. Deuteronomio 8, fíjense, de aquí sacó esto Jesús de lo que le dijo al diablo. Deuteronomio 8, 1 al 3. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os doy. ¿Para qué dice? Para que viváis. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje del día de hoy? No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale también de la boca de Dios. Entonces, poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Estos qué? 40 años en el desierto. Con Jesús fueron 40 días, aquí 40 años. ¿Para qué? Fíjense, ¿con qué objetivo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Verdad? Entonces Jesús aplicó esta referencia bíblica a sus circunstancias adversas. Entonces, hermanos, hagamos lo mismo nosotros, vea, hagamos lo mismo, para eso están ahí esas referencias, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Cuando el diablo le quiera llenar su cabeza de la idea de que solo le están pasando cosas malas, que no hay razón para vivir, que no hay luz al final del túnel, que no hay escape, pues piense que sí lo hay, vea, que sí lo hay, vea. Usted cae con versículos de la Biblia al diablo. Piense en lo que ha salido de la boca de Dios, de la boca de Dios. Vea, no se ponga a escuchar lo que sale de la boca del diablo, sino piense en lo que sale de la boca de Dios. Piense en lo que escrito está. Piense en las promesas del Señor. Piense en lo que Dios ha declarado a usted. Hay unas personas que declaran, pero no, más bien usted crea lo que Dios ha declarado. Bien importante, hermanos. Así como Josué, ¿se acuerdan Josué? Le tuvo que ponerle atención a lo que salía de la boca de Dios. Así hagamos nosotros cuando vengan los tiempos difíciles. Vamos para allá. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Josué 1, versículos 5 al 9. Entonces, él así, ponerle atención a lo que sale de la boca de Dios. Así nosotros hagamos, hermanos. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Qué dice? ¿Dónde está Josué? Bueno, aquí tal vez sí hay Josué, vean. En Josué 1, 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, fíjense en qué nos debemos de esforzar. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y fíjense, es una promesa condicional, es decir, que tú te esfuerces a cumplir la palabra de Dios. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este versículo 8 está bueno para cuando usted quiere dedicarle una Biblia a alguien. Fíjense lo que dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? Estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, que nada, hermanos, que nada te desanime a seguir perfectamente la palabra de Dios. Así como Josué tuvo que pasar por guerras físicas, nosotros tenemos que pasar por guerras espirituales, vea, como dice Efesios capítulo 6, vea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, ¿verdad?, de maldad en las regiones celestes. Sabiendo, vea, que si nos mantenemos firmes en su palabra, como también lo sugiere ahí en Efesios capítulo 6, bueno, lo dice más bien, entonces, ¿qué vamos a pasar con nosotros? Vea, triunfaremos, venceremos y ganaremos, vea. Entonces, así como Dios le dijo a Josué que iba a triunfar si se mantenía fiel, ¿qué nos dice Jesús a los que nos hemos bautizado? Ahí en Mateo 28, 20, ¿se acuerdan? El último versículo de Mateo 28, o el último versículo de todo Mateo, ¿ya? Mateo 28, 20, ¿qué dijo Jesús a los que nos hemos bautizado? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, si usted piensa que el fin del mundo ya llega, pues el fin del mundo ahí está también, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Termina con un amén. Ahora, ¿cuántos días dijo Jesús que iba a estar con nosotros? Todos los días, todos los días. Y yo le creo, vea, yo le creo. Desde la misma manera, hermanos, Dios le recuerda a su pueblo en Deuteronomio que a pesar de las aflicciones y pruebas, Él también siempre estuvo con ellos. No solo dándoles agua de la roca o maná del cielo, sino que además lo que dice en los siguientes versículos. Entonces vayamos otra vez a Deuteronomio donde estábamos leyendo, Deuteronomio capítulo 8, pero ahora del versículo 4 al 6. Entonces, después de que Él mencionó que cómo Él los envió al desierto para afligirlos y probarlos, a ver si realmente obedecían o no a Dios, no nada más en las buenas, sino en las malas. ¿Qué dice Deuteronomio 8, 4 al 6? Dando a entender que aun y cuando nosotros estemos así afligiéndonos, aún así podemos ver las bendiciones de Dios. Fíjense, Deuteronomio 8, 4 al 6. ¿Qué dice? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Digo, tal vez tú te envejeciste sobre tu vestido, pero así, debajo de tu vestido, pero tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie, ¿qué dice? Se te ha hinchado en los últimos, ¿qué? En los últimos 40 años. Imagínense, hermanos. El versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Acuérdense que hay diferentes tipos de castigo. Unos castigos son correctivos y otros castigos son instructivos. Son otras palabras, la palabra disciplina. Hay una disciplina que es correctiva, pero hay disciplina que es instructiva. Entonces, versículo 6, ¿qué dice? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué más? Y temiéndole. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, vea, cuando pasemos por el fuego de prueba, por la aflicción, o por el castigo, o la disciplina, miremos cómo aún bajo esas circunstancias, Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios no ha terminado con nosotros, sino que sigue bendiciéndonos. ¿Se acuerdan que decía el versículo 4? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ¿verdad? Tal vez ustedes han visto que de repente se me aparecen a mí fotos de que hace 8 años y me quedo la misma ropa que estoy usando.
Yo creo que eso les ha pasado a ustedes también, ¿verdad? Ay, la misma ropa. La misma ropa. Entonces, si nos enfocamos en lo negativo, como ya les he dicho antes, si a mí me piden una lista, hermanos, si a mí me piden una lista, yo creo que sí pudiera hacer una lista de 100 cosas negativas. Si ustedes dijeran, hermano Elmer, usted haga una lista de 100 cosas negativas en su vida, yo creo que sí se las pudiera hacer. Pero, ¿por qué no lo hago? Porque Dios quiere que me enfoque en, 1, guardar su palabra, y 2, pensar en lo positivo. Me refiero a lo que dice en Filipenses 4, ya vamos para allá. Filipenses 4, versículos 6 al 9. Filipenses 4, 6 al 9. Esto es lo que Dios quiere, vea, que piense en lo positivo y que guarde su palabra. Filipenses 4, 6 al 9. ¿Qué dice ahí? Filipenses 4. ¿Dónde está Filipenses? Vea. Nuevo Testamento. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Antes está Efesios. Filipenses 4, 6 al 9 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como dijo el hermano Vicente, ¿verdad? En la mañana aprendimos muchas cosas, pero obviamente también Dios quiere que le pidamos, ¿verdad? Está bien hacerlo. Y aquí lo dice, ¿verdad? En vez de estar afanoso, no, entrégale todos esos afanes al Señor. Versículo 7, ¿qué va a pasar si uno realmente lo entrega de corazón? Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, aparte de orar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí? En esto pensad, en esto pensad. Y no nada más eso, ¿se acuerdan que les dije que era una cosa es pensar positivamente y otra es guardar su palabra? ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, que era conforme a la palabra de Dios, esto que dice, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si fijan, al principio dijo, en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros. Y acá dice, cuando uno guarda su palabra, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien importante, hermanos. Entonces, pero hermanos, para alentarnos, Dios no solo quiere que pensemos en las bendiciones presentes, como cuando Él les estaba diciendo en Deuteronomio, nunca se les hinchó el pie y el vestido no se les hizo viejo. Entonces, Dios no solamente quiere que pensemos en las bendiciones presentes, sino también en el porvenir. Si vamos otra vez a Deuteronomio 8, vamos para allá, Deuteronomio 8, donde estábamos viendo. Deuteronomio 8, pero el versículo 7 al 10, lo que sigue. Deuteronomio 8, 7 al 10. Deuteronomio 8, 7 al 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, ahí me gustan los higos, dice, y granados, a uno les gustan las granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan que dice, en escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro, es decir, que uno puede minar el hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora acuérdense, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, es un tipo de los cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si me explico, por eso del versículo 7 al 10 es como entonces no nada más pensar en las bendiciones presentes, sino también en las promesas de Dios, en la herencia eterna, muy importante, hermanos. Entonces, hermanos, hay que llenar nuestros pensamientos también de ello. Acuérdense que hablando de Efesios 6, se llama el yelmo de salvación. ¿Sí? Fíjense, o sea, llena su cabeza de la salvación. Entonces, vea, así como Dios les recordaba no solo sus bendiciones presentes a los israelitas, sino también las que vendrían después,
De la misma manera, llenemos nuestra mente de sus promesas y de la esperanza. ¿Cómo se llama en la Biblia cuando venga el Señor? La esperanza bienaventurada, bienaventurada, dichosa, feliz. ¿Ya? Que al final de nuestros días podamos decir lo que Pablo dijo en 2 Timoteo. Esta es mi última cita de hoy. 2 Timoteo 4, 7 al 8. Que nosotros podamos decir al final de nuestros días lo mismo que Pablo le dijo a Tito. A Timoteo. 2 Timoteo 4, 7 al 8. 2 Timoteo 4, 7 al 8. Yo no sé si aquí hay Timoteos, pero ese es un lindo nombre, vea. Hermana, si usted está esperando niño, Timoteo, ¿verdad? Entonces, 2 Timoteo 4, 7 y 8, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Y qué dice ahí después? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Hermano, ¿usted ama su venida? Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Entonces, si usted ama su venida, pero si hay alguien aquí, vea, que todavía no ha confesado su fe en Jesús y lo quiere hacer el día de hoy, vea, todavía no se ha bautizado y lo quiere hacer el día de hoy, cuando el hermano vea del que va a dirigir el himno vea de invitación, el hermano Steven, se lo diga, puede quedarse de pie y pasar al frente, vea, si el día de hoy quiere confesar su fe en el Señor delante de todos y pasar al bautismo, ¿verdad?, que está ahí detrás de la pantalla. Pues gracias, hermanos, Dios los bendiga y pues feliz fin de año. Dios los bendiga.